Aquí en el Tecnológico Mante. Es un gusto para mí presentar al ingeniero Eugenio Marín y permítame leer una semblanza. El ingeniero Eugenio Marín es ingeniero mecánico egresado de la UNAM, especializado en mecatrónica. Su experiencia profesional inicia como emprendedor, cofundador en el 2004 de una startup en alianza con una compañía alemana dedicada al diseño de ingeniería e integración de sistemas para el sector aeronáutico. Aunado a esto, cuenta con más de 14 años de experiencia desarrollando a más de 600 empresas mexicanas de base tecnológica. Creo que tengo el audio aquí. Tiene el audio de YouTube al mismo tiempo. También ha desplegado modelos de aceleración comercial y estrategias de penetración de mercados en Estados Unidos, Canadá y Europa a través del programa de aceleración TechBA, Technology Business Acceleration. Su pasión como entrepreneur e intrapreneur lo ha llevado a crear redes de muy alto nivel y amplio expertise en sectores como TICs, aeronáutica y defensa, tecnologías de la salud, manufactura avanzada, ingeniería, marketing online, etcétera. Desde el 2006 ha sido consultor asociado a la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, el FUMEC, en tópicos de innovación, comercialización de tecnología y escalamiento de startups. Desde 2010 es miembro de la Junta Consultiva de CorporateStates.com, una empresa global especializada en vivienda ejecutiva, ofreciendo apartamentos de alto estándar a clientes corporativos. En 2012 funda Cinza Technologies, una empresa de servicios orientados a infraestructura de seguridad y videovigilancia para el sector de la industria y escolar. Actualmente es el director ejecutivo de FUMEC y previamente CEO de TechBA Aerospace, TechBA en Madrid y responsable del Centro de Productividad e Innovación 4.0 en Querétaro. Todos programas de FUMEC. Responsable del 2018 a 2019 de apoyar a FEMIA en un proceso de diagnóstico de más de 108 empresas para el Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores de Industria Aeroespacial de México. Entonces, para mí es un gusto presentarles al ingeniero Eugenio Marín y pues bueno, les cedo la palabra para esta presentación. Muchísimas gracias. Pues bueno, un poco ahí larga la presentación, pero se los agradezco. Muchísimas gracias por compartir este espacio. Me da muchísimo gusto compartir con toda la comunidad del TEC de Estudios Superiores del MANTE un poquito pues la experiencia que tenemos. Sé que algunos otros de mis colegas han estado ya participando con ustedes y bueno, pues esperemos que sea nutrida esta presentación. Digo, hay muchos temas dentro de la fundación que podemos abordar, pero me pidieron específicamente pues hablarles un poquito de lo que estamos haciendo en el sector aeroespacial. Creo que también algunos de mis otros colegas han estado hablando de otros programas que tenemos, pero van algunos de ustedes a reconocer algunos otros procesos, pero me voy a centrar un poco en el tema aeroespacial para que conozcan un poco lo que hemos estado haciendo y cómo vamos a seguir apoyando este sector en México. Bueno, la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia es una organización sin fines de lucro que se crea en el 92 durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, y se apoya con organizaciones tanto de México como de los Estados Unidos para crearse en su momento. Se forma un fideicomiso entre ambos gobiernos y nace a través de apoyo de estas instituciones como una entidad no pública, no gubernamental, pero sí con objetivos muy específicos de apoyar el desarrollo económico, la cooperación científica y tecnológica entre ambos países. Nuestra misión pues siempre se ha ido estructurando en el tiempo y está muy enfocada en diseñar, promover y facilitar la articulación de programas de alto impacto que impulsen desarrollo de ecosistemas de valor para regiones, sectores de interés mutuo en ambos países, y todo esto a través de la colaboración en ciencia, tecnología, para el desarrollo económico y social basado en innovación. Todos estos programas que creamos y desarrollamos se instrumentan con la participación de empresas, emprendedores, instituciones académicas, entidades gubernamentales, lo que le da un enriquecimiento a esos programas. A veces tratamos mucho de que sean pentahélice, cuádruple hélice, a veces triple hélice, dependiendo, ¿no? La capacidad de articulación de las organizaciones, pero buscamos que pues tenga una representación e impacto en todas estas instituciones y áreas de impacto.
También la Fundación actúa como una agencia experta en la anticipación de tendencias tecnológicas, de innovación, de mercado, y eso nos permite pues impulsar el desarrollo de programas tanto educativos como empresariales que construyen, digamos, sinergias importantes en las cadenas de valor. Y pues generalmente esto se da en áreas de especialización muy importantes, ¿no? En sectores que tienen una tendencia a un crecimiento importante en México, que hay capacidades tanto en las empresas como en la oferta de generación educativa, de talento, etcétera, y eso pues nos ayuda a desarrollar tanto regionalmente como estatalmente y a veces hasta nacionalmente ciertos sectores del quehacer económico. Y esto pues permite también mejorar la calidad de vida también en ciertas comunidades, en comunidades rurales de alta marginación, porque tenemos programas que apoyan específicamente el desarrollo de emprendimiento en esas regiones. Actuamos también como un agente fiduciario en ciertos proyectos de desarrollo sustentable que están relacionados fundamentalmente con problemáticas de salud epidemiológicas y de medio ambiente. Ahorita estamos trabajando un proyecto bastante importante para el desarrollo digamos, del sector salud, enfocado a la generación de pruebas serológicas, la generación de, digamos, tratamientos contra COVID-19, donde estamos apoyando a la Secretaría de Salud con recursos que logramos canalizar del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Y eso está siendo pues muy valioso porque nos está ayudando a mejorar las estrategias que la Secretaría de Salud en México están implementándose para poder controlar, entender mejor la epidemia del SARS-CoV-2 y eso pues va a ayudar eventualmente a tener un efecto positivo en los próximos meses. En la Fundación tenemos una junta de gobierno muy nutrida, de gente muy reconocida en ambos países, donde pues tenemos gente que colabora desde el punto de vista académico, empresarial y gubernamental, tanto de México como de Estados Unidos, y que nos ayudan, por supuesto, a diseñar y a tener mejor penetración de los programas que ponemos al servicio de las entidades de las comunidades. Un poquito sobre nuestro ecosistema de impacto. Hemos apoyado más de 5,000 MIPYMES en programas de aceleración tanto nacional como internacional. Hemos apoyado más de 1,300 pequeños productores en diferentes regiones. Ahí en el MANTE estamos trabajando muy fuerte con varios temas de alimentos, el caso fuerte de la cadena de valor de la caña de azúcar y los temas de los ingenios. También hemos estado apoyando fuertemente por allí. Digamos, hemos trabajado también con más de 1,000 emprendedores en programas de acompañamiento, colaborado con más de 200 universidades, instituciones y organismos que impulsan la innovación tecnológica en más de 5 países y hemos movilizado más de 2,000 millones de pesos, 100 millones de dólares de recursos tanto públicos como privados a través de nuestros programas en el tiempo. Y nuestros sectores de enfoque son los siguientes. Estamos trabajando muy fuertemente en agroindustria, manufactura avanzada, el sector automotriz, el sector aeroespacial, industria 4.0, el sector salud, tecnologías de información, educación y propiedad intelectual. Y bueno, no voy a ahondar en todos los programas que tenemos. Ahorita ya me voy a concentrar un poquito en lo que es materia de esta conversación con todos ustedes y con el auditorio, en lo que hemos trabajado en el sector aeroespacial. Dentro de todos nuestros programas, una marca que tenemos que es TECVA, Technology Business Accelerator, es una aceleradora internacional que nació para apoyar empresas de base tecnológica a internacionalizar su oferta y ahora hemos rediseñado mucho todos nuestros programas de aceleración de una forma muy sectorial. Entonces, TECVA Aerospace es nuestra aceleradora para el sector aeroespacial y es donde hemos concentrado pues mucha estrategia para apoyar empresas mexicanas a integrarse en estas cadenas de valor internacional. Básicamente el programa de TECVA Aerospace nace en el 2008 en nuestra oficina de Montreal. Después lo expandimos y empezamos a crear una aproximación importante en otras 2 oficinas que teníamos, específicamente en Seattle y en Madrid, donde estábamos pues cerca de los 3 grandes hubs del sector aeronáutica en el mundo, que uno es Seattle junto con todas las cadenas de Boeing, que es una gran armadora, Montreal con todo lo que está alrededor de Bombardier y en España, pues con todo lo que está pasando con Airbus, que son digamos, los 3 grandes fabricantes de aeronaves
En el mundo sí no contemplamos a Brasil con Embraer, que es el cuarto jugador importante pues de fabricación de aeronaves en el mundo, ¿no? Bueno, ahora hay nuevos jugadores, están los chinos y hay los rusos con nuevas operaciones para generación de aeronaves de un solo pasillo, pero bueno, todavía están muy pequeños en lo que es participación de mercado, pero van a seguir creciendo importantemente. Hemos apoyado desde ese entonces más de 150 compañías del sector aeronáutico en México, empresas que no estaban en ese sector y que hemos ido migrando hacia el sector. Estas 150 compañías, yo creo más o menos como 100, 110 empresas se han logrado integrar en cadenas de valor, tanto nacionales como internacionales, de forma muy exitosa. Y esto es decir bastante, porque básicamente en México solo existen como alrededor de 380 empresas que participan en la fabricación de componentes aeronáuticos y se integran a cadenas de valor del sector aeroespacial. Entonces estamos hablando casi de un tercio que han pasado por nuestros programas de aceleración y se han integrado de forma muy exitosa al sector, ¿no? Aquí ven algunos ejemplos de empresas chihuahuenses, en este caso, algunas de Baja California, de Querétaro, que han sido parte de nuestros procesos de desarrollo empresarial. Y aquí abajo lo que ven es una gráfica de cómo se comportan. Después de atender tantas compañías en este sector, pues nos hemos dado cuenta cómo se comporta una pyme, una pequeña empresa que a veces uno dice, bueno, es que es muy difícil pensar que podemos llegar a fabricar componentes para aviones o para helicópteros, ¿no? De terreno comercial, y mucho menos pensar en el área de defensa militar, ¿no? Pero básicamente sí hay empresas mexicanas que están haciendo, sobre todo en el área comercial, alguna que otra metida en el mercado de defensa militar, pero pues no ha sido un terreno, digamos, de altas inversiones en un inicio. Han ido ganando batallas en el proceso, y eso es lo que quisiera comentarles, ¿no? Por ejemplo, el caso de esta empresa, Soisa, es una empresa familiar pequeñita, muy interesante, porque ellos lo que hacían eran pantalones de mezclilla. Era una empresa textil, 100%, y fabricaba pantalones de mezclilla. Uno dice, bueno, ¿y ahora qué está haciendo el sector aeroespacial? Bueno, después de mucho trabajo, primero, pues es una compañía que estuvo al borde de la quiebra cuando se levantaron los aranceles chinos del pantalón de mezclilla. Tenían más de 300 costureras y pues estaba en riesgo. La compañía estaba prácticamente a punto de cerrar cuando pues en su región dijeron, oye, pues se acercaron al desarrollo económico, a la Secretaría de Economía, pues ayúdenos a ver estrategias, ¿no? Por ahí algún secretario de Desarrollo Económico se le ocurrió decirle, oye, pues mira, vamos viendo, aquí hay una empresa que hace cosas aeronáuticas, no sé si vaya a poder hacer algo tu empresa para ellos, pero pues está creciendo y le está yendo muy bien, vamos a ver si se abre alguna oportunidad. Digamos, empezaron a haber oportunidades, pero se dieron cuenta que era un camino muy difícil, ¿verdad? Les dijeron, si no estás certificado, si no tienes este tipo de procesos, pues primero vamos viendo si hace match el tipo de productos con tu expertise, ¿verdad? Y ahí se acercaron con nosotros, fue una de las primeras empresas que empezamos a apoyar en programas de aceleración internacional. Nos dimos cuenta que sí tenían un core importante, que sí podían hacer cosas, digamos, no de alto impacto, pero que sí podían fabricar, por ejemplo, costura para todo lo que son los inflables del avión, ¿no? Los slide rafts, los canopies, que son las lanchas estas de emergencia, las rampas de emergencia. Había cosas que se podían fabricar pero bueno, que necesitaban un nivel de calidad impresionante, ¿no? Entonces la empresa lo primero que hizo fue certificarse en los temas de calidad importante, la certificación ISO 9100, y de ahí pasar a un entendimiento del mercado, entendimiento del sector, porque pues decir, bueno, soy una empresa textil, pero ahora, ¿cómo me diversifico y empiezo a producir productos textiles de alto valor agregado para este sector? Fue un camino bastante interesante, ¿no? Al día de hoy, esta empresa, después de 15 años de estar participando en el sector, tiene el 3% del mercado mundial de cubreasientos. Los cubreasientos son las fundas de los asientos que ustedes ven generalmente en los aviones. Pues era un producto muy interesante que se le ayudó a visualizar como modelo de negocio después de sus primeras pruebas de validación, de generar la confianza en los clientes, porque decíamos, bueno, este es un producto de los poquitos productos que tienen alto volumen
pero digamos, alto volumen y además un alto nivel de mezcla en la diferencia de, digamos, de todo lo que una aerolínea busca en diferenciarse con sus asientos en las aeronaves. Entonces, era un producto estrella, era un producto interesantísimo en el cual participar, y la empresa pues logró penetrar tanto el mercado que al día de hoy tiene el 3% del mercado mundial de cubriasientos en el mundo. Es decir, que cuando se suban a un avión seguramente verán alguno de estas fundas o de estos cubriasientos está fabricado en Chihuahua, México. ¿Vale? Digo, se los comento así muy rápido, nada más para entrar a la gráfica que están viendo aquí abajo, donde generalmente una pyme mexicana de manufactura cree que tiene un alistamiento pues muy alto cuando dice, es que yo vengo del sector automotriz o yo vengo de un sector de alta manufactura y que me exige mucho, y generalmente pues entienden que su alistamiento está bastante bien digamos, estructurado y que les va a costar poco trabajo entrar al sector espacial. Bueno, nosotros generalmente hacemos un diagnóstico muy fuerte para entender realmente dónde está, qué camino necesita, dónde están las brechas para lograr penetrar el sector aeroespacial, lograr contratos y eventualmente contratos de largo plazo, ¿verdad? Entonces ahí en el punto A de esta gráfica lo que entendemos es generalmente el punto donde creen estar las empresas, y eso le llamamos un diagnóstico de falso alistamiento, porque realmente se dan cuenta rápidamente que no necesariamente están allí, que van a requerir invertir en el tiempo para poder cumplir con temas técnicos y regulatorios. Y ese es el punto B, donde estamos, donde baja la gráfica, se ve que hacia abajo, digamos, la gráfica en vertical, entre más arriba esté el punto de localización en la gráfica, mejor alistamiento tiene la empresa para entrar al sector espacial, y hacia abajo es el nivel de inversión que tiene que hacer para poder entrar exitosamente al sector. Y todo este proceso en la horizontal, pues si lo ven allí, generalmente dura entre los primeros 2, 3, 4, hasta 5, 6 y 7 años para lograr generar primeros contratos en el sector. Y esto desincentiva mucho a las pymes, porque dice, oye, me voy a pasar 3 años invirtiendo en esto y no voy a ver un centavo de retorno, ¿verdad? Ya hemos logrado ejercicios muy interesantes donde en un año de preparación de migración de portafolio al sector se han logrado contratos, pero se requiere mucho trabajo, se requiere mucha, digamos, yo diría, una preparación fuerte mental de lo que implica entrar a un sector como estos, que es uno de los más regulados en todo el mundo, pero la gran ventaja de que una vez que estás allí es muy difícil que se pierdan, digamos, la confianza una vez que la ganas. Es muy difícil que si las barreras de entrada son altas, las barreras de salida también lo son. Es decir, los clientes quieren proveedores confiables y no piensan soltarlos en los próximos 2 años. Quieren ser jugadores donde los proveedores pueden recorrer caminos con ellos de 10 o 20 años de ciclo para poder lograr los resultados digamos, en la fabricación de componentes, que si lo vemos así, el ciclo de vida de una aeronave, que es más o menos de entre 30 y 40 años, 20 años de vida útil comercial, si se reconvierten las aeronaves y se pueden hacer de carga en una segunda vida, pues le puedes dar otros 10, 15 años de vida. Entonces, ese es el ciclo de vida de una aeronave, y el ciclo de diseño va entre los 7 a 10 años. Entonces, imagínense, el día de hoy se están diseñando componentes y vendrán en 5 años la siguiente ola de fabricación para aeronaves que van a entrar al mercado dentro de 8 a 6 años. Dentro de 8 a 10 años. Entonces, imagínense los ciclos que tienen que tener esta industria muy bien asentados, entendidos los volúmenes de producción, la capacidad de entrega de suministro, los tiempos de entrega de suministro, para que la cadena de proveeduría no se retrase y puedan hacerse entregas a tiempo. Entonces, bueno, regresando a la gráfica, el punto B es donde se da cuenta realmente la empresa que su alistamiento no es tal, todavía le falta bastante, pero que la inversión que tiene que hacer en tiempo, en esfuerzo, en recursos, tanto técnicos como financieros, pues es alta. Pero ya antes de eso hay un punto donde le llamamos la curva divergente. Hay empresas que dicen, bueno, empiezan a hacer su análisis,
en algunos casos no lo ven viable y dicen, no, yo tengo que seguir con mis sectores o me voy a diversificar a un sector más cercano a lo que puedo hacer en mi portafolio y tiene menos riesgo. Y bueno, se toma una curva divergente y se sigue haciendo una diversificación a otro sector y se mantiene una estrategia de crecimiento y sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Es esa curva divergente que ven allí. Pero hay empresas que dicen, yo voy a seguir, yo voy a continuar, entonces pasamos ese valle de la muerte del punto B al punto C, que es donde una vez que ya hacemos cumplimiento, entendemos el mercado, hacemos nuestra tarea en términos de regulaciones técnicas o cumplimiento normativo, empezamos a generar pruebas de mercado. Y donde generamos pruebas de mercado sólidas, realmente el crecimiento se empieza a ver porque empiezas a validar tu modelo de negocio y a generar un desarrollo del negocio. Y ese crecimiento se puede volver muy exponencial, ¿no? El caso de esta otra empresa que ven ahí arriba, Altacer, una empresa que empezó a trabajar con nosotros, pues con un entendimiento del mercado, con una validación interesante, y después pues logramos pequeñas batallas, y realmente el crecimiento fue súper exponencial, ¿no? Es una empresa que ha logrado contratos multianuales con valor de más de 1,400 millones de dólares. Es una empresa mexicana, en su momento pyme, ahora mediana, ¿no? Que ha crecido bastante, pero que ha logrado penetrar esto con un expertise también enfocado en lo que sabe hacer bien, que son maquinarios de precisión enfocados en motores, ¿no? Para turbinas de nueva generación de las aeronaves. Entonces, no es fácil porque a veces las empresas dicen, híjole, pues se necesita invertir mucho en maquinaria, invertir en mucho antes de poder entrar al sector. Generalmente, los casos más exitosos de empresas mexicanas entrando en este sector es porque ya estaban en otro sector de manufactura avanzada, previo, y esas capacidades pudimos redireccionarlas hacia el sector aeroespacial. Eso cuesta mucho menos trabajo que decir aquí, tener startups del sector aeroespacial, pues se van más al área de diseño, al área digamos, de software, al área de aviónica, pero los fierros duros, a la manufactura es más difícil porque las inversiones son altas. O sea, estar hablando de tener 10 CNCs o 15 CNCs en una planta de producción, pues estás hablando de varios millones de inversión, ¿verdad? Entonces, generalmente tener startups en este sector es diferente. Hemos tenido, algunas se van mucho al diseño, a otro segmento de mercado que podrían ser las aeronaves no tripuladas, los drones, etcétera, ¿no? Pero si hablamos de aeronáutica comercial, pues es bastante importante pensar que las empresas que pueden tener mayor éxito son empresas que ya están en el área de manufactura y que pueden tener una diversificación para entrar a este mercado con éxito, ¿no? Hay otras empresas que hacen cosas para el terreno espacial, que es otro segmento del sector aeroespacial, que no necesariamente es aeronáutica, podría ser fabricación, diseño, integración de tecnología para microsatélites, por ejemplo, para observación de la Tierra, para temas, digamos, electrónica, para comunicaciones en el espacio, y eso se abre otro mercado muy diferente, ¿verdad?, al que estamos hablando el día de hoy. Pero voy a concentrar un poco mi plática en temas aeronáuticos, de manufactura aeronáutica y comerciales, porque es donde está el mayor volumen digamos, de penetración de las empresas mexicanas. El networking o la red que hemos creado, el capital de la red que hemos creado, hemos trabajado pues tanto con el área de gobierno, con el área de autoridades, ¿no? Los clústeres, las grandes empresas armadoras, los Tier 1, Tier 2, que son, digamos, los siguientes niveles de integración de sistemas digamos, de sistemas y de subsistemas de las aeronaves, y los talleres de mantenimiento y reparación, ¿no? Que es importante entender que pues cada uno de estos tienen líneas diferentes para trabajar con las empresas, ¿no? En el área de gobierno, pues hemos trabajado con casi todos, gobiernos estatales, con la Secretaría de Economía, con la Agencia Federal de Aviación, la Fuerza Aérea Mexicana, la Federación Mexicana de Industria Aeroespacial, la Agencia Espacial, los clústeres más importantes en México, que es el de Querétaro, el de Monterrey, el de Chihuahua y el de Baja California, las grandes armadoras o Tier 1s como GE Aviation y Honeywell, en fin, ¿no? Aquí ven un poco
la red que hemos ido construyendo para ayudar a pymes mexicanas a que se integren de forma exitosa, no solo a generar contratos en México, sino también a nivel internacional, en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, y eso es lo que le permite a una empresa pensarse desde el día uno como una empresa global e internacional, pero actuar de forma local cuando necesita actuar de forma local. Este más o menos es el modelo general que seguimos para tener una empresa mexicana pyme, ¿no? Primero, pues es una empresa que tiene ganas de crecimiento y ganas de crecer, significa, entiende en dónde tiene que invertir y cuándo debe de invertir y sobre todo, pues entender que lo más importante, además del capital o los activos físicos de la compañía, pues es su talento, el personal que tiene y la capacidad que tiene su personal para poder entrar en la transformación cultural que requiere entrar a un sector como el sector aeronáutico, ¿no? Entonces, seguimos todo este proceso. Aquí lo que ven en una gráfica es básicamente todo el trabajo que hacemos con las empresas, desde que le hacemos los diagnósticos, entendemos el perfil tanto técnico y empresarial de la empresa, generamos un mapa de ruta, entendemos dónde realmente están, qué van a requerir en tiempo, generar un plan de acción, entender dónde están ubicados en la cadena de suministro, empezar a trabajar con ellos en un diagnóstico importante de brechas, generar un plan estratégico de cómo atacar esas brechas y cerrarlas lo más rápido posible, priorizarlas, dónde tenemos que trabajar primero, dónde tenemos que probar el valor, la propuesta de valor de la compañía, dónde vamos a ser diferentes en el mercado, de tal forma que nos volvamos una opción viable. Nos acercamos a los temas de requerimientos operacionales, nos acercamos a los temas de estructura organizacional y cumplimiento normativo. Hay que cumplir con los estándares que la industria marca, porque son prácticamente, decimos, pues son el pasaporte. No te compran el boleto de avión para viajar al sector, pero necesitas el pasaporte, ¿no? Y es importante decir, bueno, pues sin pasaporte no viajo. Pero pues sin boleto de avión tampoco. Entonces, la certificación no quiere decir que una vez que me certifique van a llegar todas las ofertas de compra y todo el mundo me va a venir a comprar, ¿verdad? No, también hay que hacer la tarea, hay que salir a vender capacidad, competitividad, saber cotizar en el sector, saber medir todos los indicadores técnicos que tengo que medir para ser altamente productivo, competitivo en mis precios, saber qué estoy cotizando. No estoy cotizando cosas imposibles de hacer, ¿no? Generalmente las empresas a veces mandan paquetes a cotización en las empresas de tal forma que prueben si realmente están entendiendo los costos para cotizar, ¿no? Entonces a veces mandan cotizaciones prueba donde la empresa compradora ya sabe y ha medido esto, no sé, varios años y entiende hasta el más mínimo detalle de los costos, y es solo una prueba para saber si la empresa va a estar en rango de lo que realmente quieren que les coticen. Entonces es importante porque una vez que sí puede lograr la empresa confianza en ese sentido, le dicen, bueno, ahora sí, ahí te va el verdadero paquete de lo que quiero que me cotices, porque ya vi que sí sabes lo que estás cotizando, ¿no? Es un proceso importante porque no es tan fácil entender que aquí hay empresas que no es nada más ir por precio, ¿no? Es entender realmente los ciclos, los materiales, los procesos, los tiempos de proceso, el tipo de funcionalidad que van a tener los componentes, el tipo de ensamble que requieren, etcétera, ¿no? Entonces, aquí los acercamos a las empresas con una consultoría muy especializada de alto nivel para que entiendan realmente esos procesos, que conozcan sus máquinas, que conozcan el tiempo que deben invertir su personal en las operaciones, en piso, que luego dicen, oye, pero es que yo coticé igual que esta empresa en Turquía o que esta empresa en Polonia, tengo la misma máquina. Bueno, sí, pero resulta que en Polonia un operador maneja 5 de tus máquinas y tú tienes 2 operadores en un mismo turno con la misma máquina. Nunca te van a salir los costos. Es importante entender por qué y cómo se vuelven competitivas las empresas en este tipo de manufactura, ¿no? Después buscamos también multiplicadores financieros en el área de acceso a fondos, capacidad de que la empresa pueda adquirir más tecnología, más capacidad en
maquinaria, que pueda lograr ofertar mejor los contratos, etcétera, ¿no? Participación en los trade shows adecuados, con una estrategia comercial adecuada, saber quién es el cliente que queremos. Una vez que tenemos esa visión de lo que hacemos y en qué somos los mejores, pues podemos ir detrás de los clientes que realmente sabemos a los que les podemos resolver una problemática específica, ¿no? Y entender todos los procesos de negociación, de primeros artículos, de alianzas estratégicas o joint ventures para lograr realmente atacar un paquete de trabajo importante en este sector. Y así es como, evolucionando en toda esta estrategia de avance, es como hemos logrado, pues, crear proveedores mexicanos como, pues, realmente proveedores aeronáuticos internacionales que se comprometen con el desarrollo de la industria y que tienen una visión de crecimiento continua, ¿no? Este es aquí en una solo slide, realmente pueden ver realmente todo lo que hacemos con las empresas mexicanas. Y esto es un programa de 3, 4 años, ¿no? No crean que todo esto lo podemos lograr en 2 meses, ¿no? Es imposible hacerlo. La verdad es que dependiendo del alistamiento que tiene cada empresa, pues nos podemos tardar un poco más, un poco menos, pero generalmente esos son los tiempos de navegación a lo largo de estos procesos. Al día de hoy, bueno, aquí es información confidencial, pero les puedo dar los números generales. Al día de hoy, las exportaciones que las empresas que hemos atendido, es importante mencionarlo porque realmente en 10, 12 años de trabajo con este sector, realmente hemos usado pocos recursos públicos para apoyar a todas estas empresas. Hemos usado más o menos no más de unos 20 millones de pesos en todos estos años, y las empresas que más o menos han sido como 140 atendidas, entre 140 y 150, 52 de estas empresas hemos identificado que tienen impacto en exportaciones en los Estados Unidos, con un valor de negocio de más de 2,000 millones de pesos. Entonces, díganme si no hay un retorno de inversión. Estamos hablando de más de 80 millones de dólares, de los cuales más o menos 68 millones de dólares son recurrentes anuales, es decir, anualmente se están generando exportaciones de estas empresas hacia los Estados Unidos. Y realmente, pues, nos da mucho orgullo decir que este es el tipo de gran impacto que pueden lograr este tipo de procesos, porque las empresas, una vez que entran, entienden cómo se navega en este sector y realmente siguen buscando crecimiento y mayor penetración de mercado, ¿no? Entonces, ese es el tipo de impacto. Estamos hablando de más de 1000 veces de resultados de lo que se puede invertir en estas compañías, ¿no? Fuera de lo que pueden lograr, además de inversión ya en activos como temas de maquinaria, equipo, etcétera, ¿no? Pero esto es solo hablando de recursos que se usan para ayudarlos en toda la estrategia de consultoría que se les inyecta para ayudar a las empresas a lograr este tipo de exposición, ¿no? Hemos desarrollado, pues, muchos estudios, el más reciente del 2018, donde hicimos un análisis de más de 180 empresas en todo México, en varios estados, entre ellos Tamaulipas, sobre todo en la región de Reynosa, Reynosa y Matamoros, donde hay muchas empresas de manufactura que tienen capacidades para migrar al sector o de crecer más en el sector. Algunas ya tienen presencia, otras no. Y de estas 180 empresas, pues hizo todo un mapeo, ¿no? Es decir, mira, hay como 40 que pueden tener una transición muy rápida de 1 o 2 años. Luego viene otro gran bloque como de otras 100 empresas que la verdad les va a costar un poco más, pero que tienen capacidades. Y por ahí unas 20, 30 empresas que la verdad dijimos, híjole, va a ser muy difícil, ¿no? A estas yo creo que les va a costar mucho más trabajo. Pero ese gap, ese análisis de brechas se hizo en el estudio, se identificó en todas las áreas en las que se puede mejorar y cómo poder llevarlas a ser parte de las cadenas de valor de este sector en México. Aquí, por ejemplo, ven las oportunidades de mercado que hay, son enormes, hay muchísimo potencial. Más o menos les puedo decir que en el mundo hay como 50,000 millones de dólares o 50 billones de dólares en valor en contratos y en capacidad que la industria aeronáutica de manufactura comercial requiere.
Esos 50,000 millones de dólares, más o menos con el análisis que hemos hecho en los últimos años, México tiene la capacidad de absorber más o menos como 5 billones, es decir, como el 10%. Si nos pusiéramos las pilas, si los estados invirtieran, si las empresas realmente buscaran esto de forma muy estratégica, podríamos llegar a capturar ese valor de mercado como país, ¿no? Pero la verdad es que es muy difícil lograrlo si no se dan las condiciones, si no se dan las voluntades, ¿verdad? Pero bueno, ese es nuestro trabajo, es ayudar a los gobiernos de los estados a entenderlo, a nivel federal colaborar con las instituciones para fomentar el acceso a capacidades para lograr entrar a este tipo de sectores. Pero en mercado hay, y ahí lo pueden ver, digo, tenemos mapeadas necesidades de empresas tractoras que tienen presencia en México o que buscan el sourcing en México en temas de maquinado, más de 62 millones de dólares, en temas de estampado o sheet metal, más de 70 millones, en ensambles, 13 millones, en fundiciones y castings, 16 millones, procesos especiales, más de 20 millones, recubrimientos, más de 16 millones, interiores y termoformado, más de 20 millones, inyección de plástico o moldeo por inyección de plástico, más de 14 millones, materias primas, más de 5 millones de dólares. Es decir, hay mucho de dónde cortar, ¿no? Pero el tema es cómo integrar. Ahora hay muchas necesidades de la consultoría que requieren estas empresas para implementar tecnológicamente lo que requieren. Necesitan capacitación, necesitan equipamiento, certificaciones, recertificaciones, participación en encuentros de negocio, componentes de industria 4.0. Y esto es como las alistas y le cierra las brechas tanto técnico como comercial para lograr tener un impacto en el sector, ¿no? ¿Qué indicadores estamos buscando? Pues aumento de ventas, conservación de empleos, generación de nuevos empleos, aumento de productividad y un nivel importante de integración a la cadena de valor aeroespacial. Hemos trabajado con muchos estados que ya tienen presencia aeronáutica, como Querétaro, Chihuahua, Baja California, Nuevo León, los que ya conocemos donde están concentradas la mayoría de esas 380 empresas que les decía. Pero ahora hay nuevos jugadores, hay nuevas oportunidades que hemos detectado en estados como Aguascalientes, Estado de México, Guanajuato y Tamaulipas, precisamente, ¿no? Estos son 4 estados donde hemos visto que hay nuevas capacidades, donde no hay un clúster aeronáutico todavía, no hay empresas tractoras locales, algunas muy pocas, pero lo que decimos es, esas capacidades pueden servir muy bien para otros estados o bien hacia el exterior en temas internacionales. Y eso es lo importante, identificar empresas que realmente tienen esta capacidad de migrar hacia el sector. Y hay un caso de éxito, esto nos permitió hacer un programa de acompañamiento en el estado de Aguascalientes el año pasado en el Estado de México. Apoyamos 25 empresas, de las cuales 15 fueron de Aguascalientes. Y lo que les decía, o sea, antes nos tardábamos 3, 4 años en preparar las empresas para lograr contratos en el sector y afortunadamente con toda la experiencia que hemos logrado, pues hemos también acortado esos tiempos y hemos logrado que las empresas lo hagan en ciclos más cortos, ¿no? Que hay un caso de éxito de una empresa de Aguascalientes muy pequeña que inició el programa a principios del 2019 y fue muy interesante porque ya después de todo el proceso logró me parece que un par de contratos y eso impactó en un crecimiento del 153%, se conservaron más de 400 empleos, 44 empleos generados en toda la grupo de empresas, en fin, ¿no? La verdad es que fue una integración muy interesante y no solo hay capacidad de 15 empresas, hay más empresas, pero bueno, fueron 15 las que utilizamos para correr este proceso. Y el caso de éxito, pues dio esto, ¿no? Un contrato muy interesante en el tema de herramientales para la industria aeronáutica, y lo que logró fue que se integró, esta empresa logró entregas a tiempo del 100%, se empezó a certificar en la norma ISO 9100, le metió más de 10, digamos, se identificó la capacidad de más de 10,000 horas anuales disponibles para maquinado en CNC. Se corrió toda una selección, se le dio el soporte, se lograron los indicadores, se validó, se le ayudó a atender una estrategia comercial y se logró un contrato de exportación a los Estados Unidos con cumplimiento normativo del componente que se fabrica en Aguascalientes. Entonces, sí se pueden hacer estas cosas. Estoy hablando de una empresa de no más de 20 personas.
Es decir, es una pequeña empresa, muy pequeñita, pero que ha hecho su tarea muy bien y eso le ha valido pues la confianza de un primer cliente en el sector, que ahora lo importante es repetirlo, ¿verdad? Hacerlo un negocio recurrente. En fin. Ahora, todo esto lo estamos integrando dentro de la fundación con todo el apoyo a una nueva estrategia que va a ser muy importante y ustedes en el norte de México, pues si están en el tema de manufactura, es importante que lo visualicen porque aquí se va a requerir mucho talento, muchos ingenieros, muchos técnicos que le entran en este tipo de cosas porque va a haber una oportunidad importante de lo que le llaman relocalización de contratos o el reshoring famoso, ¿no? Hay una estrategia importante, el Plan Marshall de los Estados Unidos, para regresar la manufactura a Norteamérica. Y eso incluye a Canadá y México, porque no van a poder, no se va a poder regresar toda la manufactura a los Estados Unidos. Estamos hablando de más de 200,000 millones de dólares de importaciones de China y países asiáticos a los Estados Unidos de manufactura. ¿En qué áreas, no? Computadoras y electrónicos, equipo militar, electrodomésticos, maquinaria para electrodomésticos, plásticos productos de plástico y ¿qué se llama esto? Rubber, plástico y hules, ¿no? Componentes aeronáuticos, automotrices, moldes, troqueles, herramientales, dispositivos médicos y farmacéuticos. En todas estas áreas hay importaciones que suman más de 200,000 millones de dólares hacia los Estados Unidos. Hay una oportunidad grandísima de ayudar a integrar empresas mexicanas con empresas estadounidenses en esta estrategia. Y es donde estamos ahorita ayudando a crear un programa junto con la Universidad de Texas, Rio Grande Valley, el TMAC, que es parte de la red de los Manufacturing Extension Partnership. Es el MEP, el famoso MEP, es una red de centros de investigación, de más de 200 centros de investigación en los Estados Unidos, que forman capacidades, laboratorios de validación en áreas de manufactura avanzada. Entonces, este TMAC está dentro de la Universidad de Texas, Rio Grande Valley, y estamos trabajando una estrategia para hacer un mapeo en el sur de Texas y en el norte de México, que incluyen ciudades de Chihuahua, de Coahuila, de Tamaulipas y de Nuevo León, para identificar todas las capacidades que puede haber de empresas de manufactura en ambos lados de la frontera y atacar de forma estratégica esta relocalización de contratos. Tanto relocalización de contratos que actualmente se requieren en la cadena de suministro, como la capacidad de ayudar a empresas asiáticas a ver cómo pueden hacer inversión en la región fronteriza México-Estados Unidos y ayudarse de las empresas pymes locales en su supply chain o en su cadena de valor, para que tengan resuelto de forma regional la integración de todo lo que requieren esos sistemas o subsistemas en todas estas áreas que les comenté. Entonces es una estrategia importante y es una tendencia que ahora pues ya está aquí. Ahora hay que encontrar los cómo de regresar esa manufactura y hacerla competitiva en México, en México y Estados Unidos, sin necesidad de ver que los costos totales cuando se analizan, digamos, Asia y China, pues han sido muy, muy competitivos en los últimos años y por eso realmente se convirtieron en el hub de manufactura del mundo, ¿verdad? Entonces es importante verlo porque sí hay oportunidades regionales y aprovechando el Tratado de Libre Comercio, el nuevo TEMEC, creo que es importante mirar este tipo de estrategias que nos van a llevar seguramente a buenas oportunidades de negocio para las empresas. Bueno, básicamente ahí quiero dejar la presentación. Creo que podría extenderme mucho tiempo, pero quería dejarles un poquito de inquietudes, de espacio para preguntas y bueno, pues agradecerles otra vez nuevamente al Tecnológico de Estudios Superiores del MANTE pues la invitación y esperamos que podamos ser útiles en un futuro. Muchas gracias. Muy bien, ingeniero Eugenio Madrid, le agradezco su presentación. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, estaré al pendiente de los que nos están siguiendo en YouTube, estaré al pendiente de sus preguntas aquí en el chat. En el Inter, mientras aparecen preguntas acá en YouTube, yo tengo unas preguntas, no sé. De entrada a mí se me hace súper, bueno, no lo había considerado antes, pero creo que al menos este sector, el aeroespacial, como se lo presentó, pues se me hace súper interesante, ¿no? Para los muchachos, yo estoy seguro que les va a
ampliar su panorama. Pero, por ejemplo, para ellos si quisieran aplicar a trabajar en este tipo de empresas, ¿no? En este sector y pymes, ¿no? Que son pequeñas y medianas, ¿existe algo así como un catálogo o una bolsa de trabajo donde ellos puedan buscar, oye, porque me imagino que es difícil, ¿no? Conocer estas pymes. ¿Cómo ellos pueden saber dónde buscar trabajo en este tipo de empresas? Claro. No, miren, yo si quieren ahí después, no sé, digo, si directamente contigo, Dino, o con la licenciada Adriana, pero les puedo compartir el análisis que se hizo el año pasado de las universidades técnicas, bueno, de la red de universidades técnicas, tecnológicas, a nivel nacional, donde el doctor Concheiro estuvo haciendo varias, bueno, ayudándonos ahí a entender desde la SEP qué es lo que se requería para diferentes sectores. Y afortunadamente participamos digamos, en la creación de un mapa desde el punto de vista educativo para el sector aeroespacial. Esto fue con varias universidades de la red de tecnológicos liderados por la UNAC, que es la Universidad Aeronáutica en Querétaro, parte de la red. Y se creó todo un diagnóstico de lo que van a requerir los nuevos talentos, ¿verdad? En las universidades. Y importante es que no necesariamente tienes que ser ingeniero aeronáutico para trabajar en la industria aeronáutica. Eso es importante mencionarlo, porque uno piensa que solo un ingeniero aeronáutico puede participar, y la verdad es que no es cierto. De hecho, históricamente en México, en el Politécnico, llevamos más de 70 años formando ingenieros aeronáuticos, pero no necesariamente son los ingenieros que terminan o que requieren la industria de manufactura, ¿no? Generalmente un ingeniero aeronáutico tiene mucha capacidad en el área de diseño, ingeniería, en lo que es la aerodinámica, en la navegación, en el tema de vuelo, pero no necesariamente en los procesos de manufactura. Generalmente ahí se requieren ingenieros mecánicos, ingenieros industriales, ingenieros o técnicos, ¿no? Técnicos en maquinados, técnicos en soldadura, técnicos en procesos especiales, y eso es lo que está demandando realmente la industria. Por eso, por ejemplo, lo que ha hecho la UNAC ha sido muy valioso porque ellos nacieron de una demanda del mercado, ¿no? Fue una de las estrategias que el Estado de Querétaro hizo cuando pisó, o bueno, se asentó una de las plantas de Bombardier en México, que llegó en el 2005 a Querétaro. Llegó pues en parte porque el Estado le ofreció crear una universidad y crear perfiles específicamente de lo que iba a ir requiriendo en técnicos especializados, ¿verdad? El famoso TSU, el técnico superior universitario enfocado, por ejemplo, en materiales compuestos, en soldadura, en cosas que sabemos que se requieren en la industria. Entonces, ahí en ese estudio que les puedo compartir después a ti o a la licenciada Adriana, les puedo dar referencia de lo que se analizó con nuestro apoyo, con el apoyo de FEMIA, la Fuerza Aérea también estuvo involucrada, y varias universidades de la red de tecnológicos se dijo, bueno, pues ya tenemos estas carreras, ahora, ¿qué nuevas necesidades vienen de la industria manufactura que podamos empezar a preparar a los alumnos para que puedan tener esas habilidades y esas capacidades? Necesitan certificaciones, por supuesto. Necesitan validaciones, ¿no? Por ejemplo, los técnicos en mantenimiento todo el tiempo se tienen que estar actualizando. Hay nuevas normas, hay nuevos manuales, hay que entender todo ese proceso para que, por ejemplo, un taller de MRO los pueda contratar, ¿no? Tienen que tener licencias tipo 1, licencias tipo 2, si es para aeronave de ala fija o para aeronave de ala rotativa, como un helicóptero, y cambian las especializaciones, ¿no? Entonces, todo eso está ahí un poco reflejado en ese análisis. Se los puedo compartir para que lo puedan consultar y además hasta a lo mejor puede servir para las estrategias del propio tecnológico, ¿no? Vale, sí, te agradezco. Yo creo que ese análisis le puede servir a los muchachos para identificar estas empresas, ¿no? Y poder de alguna forma acercarse a ellas, ¿no? Y bueno, otra pregunta, ya que ellos identifiquen estas empresas o que se les haga interesante una para aplicar, algunos tips o recomendaciones para aplicar, no sé si sea la misma forma de acercarse a una gran compañía donde tiene procesos a lo mejor algo complicados para el reclutamiento. ¿A una pyme tú consideras algo diferente que ellos deben hacer para incrementar sus posibilidades de ser contratados? Bueno, lo importante es pues ser muy especializarse bastante en el tema, ¿no? O sea, es decir, generalmente esta industria no busca
preparaciones genéricas, busca preparaciones especializadas. Esto es muy importante, ¿no? Es decir, si alguien se va a meter de lleno a los temas de recubrimientos, ¿no? Pues se puede, la idea es que se vaya especializando lo más posible, que tome todos los cursos, las normativas, que entienda las normativas, etcétera, ¿no? Y sobre todo que inclusive busquen hacer su servicio social o sus prácticas profesionales en empresas de este tipo, porque ese es el mejor escaparate que puede tener una empresa para ver si una persona es el talento que requiere. O sea, al alumno le sirve cursar sus prácticas porque aprende y a las empresas les sirve porque es la mejor vitrina para decir, oye, este cuate es valiosísimo, es súper bueno y no lo dejen ir, ¿verdad? Saliendo y acabando su carrera contratado, ¿verdad? Entonces, esa es la mejor manera de acercarse a las empresas, ¿no? Buscar estos convenios de colaboración donde les permiten llevar sus tanto, en algunos casos, servicio social, en otros casos, prácticas profesionales, pero es la mejor manera, este tipo de convenios son la mejor manera en la que los alumnos pueden encontrarse y realmente pues también hacen sinergia con el tipo de empresa con el cual quieren crecer, ¿verdad? Entonces, yo les recomendaría eso y sobre todo, pues buscar que estas empresas generalmente tienen sus bolsas de trabajo, tanto en sus páginas web como inclusive las propias secretarías de desarrollo económico, ¿no? Sirven a veces de multiplicador para estas bolsas de trabajo. Ahora, importante, ahí en el caso de Tamaulipas, pues no hay, en la región sur, pues no hay muchas empresas de este sector, ¿no? Hay más empresas de manufactura en temas de energía renovable, por ejemplo, para mantenimiento de equipo agroindustrial, mantenimiento de torres eólicas, en fin, ¿no? Pero en el norte de Tamaulipas hay un poco más, ¿no? Digamos, en el área de Reynosa, Matamoros es donde más concentración hay de manufactura de este tipo, para este sector, tanto automotriz como aeronáutico, pero el tema es entender dónde están también, ¿no? O sea, la región, la capacidad, el interés, el tipo de empresa, si es una empresa internacional con presencia en México o es una empresa mexicana que está creciendo internacionalmente. Las dos son válidas, ¿no? O sea, tendrán condiciones de contratación diferente, pero pues entender que a veces las empresas muy grandes nos ofrecen mucha estabilidad, pero pues también el sector ahorita está sufriendo, ¿no? El tema de la pandemia fue difícil para todos, pero bueno, esta industria generalmente ha venido creciendo los últimos 20 años con cifras de doble dígito. Yo creo que el bachecito que están sufriendo todos por el tema de la pandemia, pues se recuperará. Ya ahorita las aerolíneas están volviendo a volar. La demanda de fabricación sigue igual, o sea, nada más se retrasó, o sea, se hizo un delay de entregas, pero la necesidad del volumen de aeronaves que se requieren en el mundo, que son más de 20,000 aeronaves nuevas que se requieren para 2035, ahí sigue. Entonces, se tienen que fabricar en alguna parte, ¿no? Entonces, es un sector importante a mirar y yo creo que, pues, va a seguir habiendo oportunidades. Muy bien. Hay una última pregunta, yo creo. Si bien ahorita durante esta plática nos compartiste el caso específico de la industria aeroespacial, ¿algún otro sector que hay que estar alerta o que tengas o que veas tú como tendencia en los siguientes años, ya sea en México o en el mundo? No, la digitalización, esa no hay de otra. O sea, todos los temas de industria 4.0, las empresas, hay muchas empresas en México que están en industria 1.0, 2.0. ¿Cómo migrarlas, no? O sea, necesitamos integrar más tecnología en las empresas. Porque la tecnología finalmente se está abaratando cada vez más, pero los beneficios que puede traer de adoptar esa tecnología son grandísimos. Si no los medimos hasta que no lo implementamos, si no hacemos pilotos dentro de las empresas para poder lograr esos impactos. Entonces, la industria 4.0 es una tendencia que ya no podemos hacernos de la vista gorda, y no solo en manufactura, estamos hablando aplicada en agroindustria. O sea, en la agroindustria se generan tantos datos en el campo, hay que medir esos datos y hay que mejorar la productividad del campo. Entonces, se está aplicando en la agroindustria, se está aplicando en medicina, se está aplicando en manufactura, se está aplicando en la banca, se está aplicando en el área financiera, se está aplicando en todos lados. O sea, es una tendencia transversal. Entonces, la digitalización, la industria 4.0, le tenemos que entrar porque le tenemos que entrar, ¿no? Eso no nos podemos hacer a un lado.
Y otra área importante pues, son los temas de salud, los temas de dispositivos médicos, los temas farmacéuticos. Esos son sectores que también son muy importantes, que en México hay capacidades y pues que tenemos que volverle a dar un empujón porque hay mucha capacidad en México para lograr impactos importantes en estos sectores.